Bienvenidos a la continuación de esta serie de análisis de artículos que figuran en el tomo 3, Formación de un Estado Moderno, de la colección Historia Integral Argentina. En esta oportunidad habrá dos, uno sobre Mitre, cuyo autor es Enrique de Gandía, y dos, un artículo de contexto llamado Una confederación de 13 provincias. El autor del primer artículo, Enrique de Gandía, un destacado historiador y sociólogo argentino, miembro de numerosas academias nacionales, autor prolífico, especializado en historia americana y argentina. Hoy nos sumergimos en su visión sobre la compleja figura de Bartolomé Mitre y la turbulenta organización nacional. Exactamente, los dos abordaron una figura central y sin dudas muy polémica. Y con él todo ese periodo fundacional, ¿no? Marcado por tensiones muy profundas entre Buenos Aires y las provincias. Fue una época de antagonismos feroces, pero también de lealtades, inquebrantables, como bien señala Gandía en sus textos. La idea es un poco desentrañar las claves de ese momento a través de estas lecturas. Gandía de entrada nomás nos presenta a Mitre como un hombre de principios firmes, pero también de polémicas intensas. Lo compara con Echeverría, Sarmiento, Alberdi. Figuras de peso en su tiempo. Totalmente. Dice que fue objeto de grandes elogios y de críticas terribles, en vida y después de muerto, y que todavía hoy, su figura genera sentimientos encontrados, ¿no? Es que es así. Gandía reflexiona sobre el trabajo del historiador. Buscar la verdad, dice, aunque reconoce que la imparcialidad total es como un ideal imposible. Cada uno juzga desde sus ideas, ¿no? Claro, inevitablemente. Y Mitre, ha sido blanco de esos juicios. Se dice de él mucho bien y mucho mal, resume Gandía. Es que es fundamental, como sugiere el texto, no mirar a Mitre como una figura aislada, ¿no? Toda personalidad política de esa magnitud es producto y reflejo de su tiempo. Es un nudo donde se cruzan fuerzas sociales, económicas, ideológicas, complejas. Para entenderlo, hay que meterse en sus ideas, en su formación cultural, que fue enorme, y sobre todo en ese contexto histórico monumental que le tocó. Un contexto que, ojo, advierte Gandía, muchas veces se analiza muy por arriba, ¿no? Y de ahí salen interpretaciones, fantasiosas, dice él. Interesante también cómo Gandía se detiene a aclarar algunos puntos sobre los orígenes de Mitre. Desmiente viejas leyendas. Sí, eso del origen griego o cordobés. Exacto. Aclara que su linaje viene de Galicia, España. Y un dato curioso. Parece que lo destinaban al campo, pero el encuentro con la leyenda de Santos Vega le despertó la vocación de escritor. Mira vos. Con 15 años, ya publicaba poesías en Montevideo. Y llama la atención un diario de lecturas que llevó entre los 22 y 25 años, ya capitán de artillería, con unos juicios de una madurez, notable. Ahí tocamos un punto clave de su perfil, la formación autodidacta. Pero ojo, de una intensidad inconcebible. Así lo dice Gandía. Y aunque los rivales políticos le criticaban no tener título universitario, Gandía sugiere que quizás eso lo salvó de ciertas rigideces académicas de la época. Una perspectiva interesante. Se convirtió así en uno de los intelectuales de mayor cultura en América. Sólido en letras y en armas, Nada de improvisado. Fue el primer novelista del Río de la Plata, con Soledad, poeta romántico. Pero su gran pasión, insiste Gandía, fue la historia. Pero no cualquier historia. No, historia crítica, documental. Llegó a estudiar las ruinas de Tiahuanaco. Junto a Trelles, a Rosa, fue pionero en eso de abrir los archivos, buscar la fuente directa, superar la crónica basada solo en la tradición oral. Una historia total, ¿no? Política, militar, enfocada en la lucha por la libertad, dice Gandía. Y lo fascinante es cómo este perfil intelectual se arma en el exilio antirrocista. Montevideo, Chile. Claro, ahí se codea con la inteligencia opositora, Echeverría, Mármol, Sarmiento, Alberdi, toda la generación del 37, digamos. Gandía marca un contraste fuerte con Pedro de Ángelis, la figura cultural del rosismo. Sí, lo describe como de cultura más bien superficial, sin crítica histórica, muy adulón del poder. La afirmación de Gandía es potente. La cultura argentina importante de esa época la hicieron los exiliados. Bien, metiéndonos más en la política. Para entender a Mitre, su antirrocismo, la lucha Buenos Aires-Confederación, Gandía dice que es clave entender las ideas que dominaban acá, en Buenos Aires. El porteñismo, como se le decía. Claro. Después de 1810, Buenos Aires quiso gobernar como capital sobre las provincias, pero las provincias reclamaron autonomía.
Y Buenos Aires se organizó casi como un estado aparte, ¿no? Con el puerto y la aduana. Y ahí está el nudo gordiano, digamos. Ese es el centro del conflicto económico y político, según lo lee Gandía, el control de la aduana. Los impuestos al comercio exterior. Exacto, eso le daba a Buenos Aires unas rentas enormes que no compartía con las demás provincias. Las dejaba, bueno, bastante empobrecidas. Lo que muchos porteños, y Rosas mismo, llamaban federalismo, Gandía lo interpreta como una estrategia de aislamiento para quedarse con esos privilegios. El puerto, el comercio, la plata. Todo para Buenos Aires. Describe a Rosas como un estanciero sin luces, manejado por Anchorena, que garantizaba ese sistema, y perseguía a los que querían la libre navegación, la nacionalización de la aduana. A los unitarios, claro, pero también a federales que querían una constitución nacional. Los tildaban de salvajes, inmundos. El aumento de impuestos de importación en 1835, dice Gandía, profundizó la crisis provincial y enriqueció más a Buenos Aires. Una brecha que se hacía cada vez más grande. Y uno no puede evitar pensar, esa tensión histórica tan fuerte por los recursos, ¿no? Entre el puerto y el interior, la capital y las provincias, ¿no resuena un poco en los debates actuales sobre coparticipación, subsidios, inversiones? Es una pregunta que queda ahí. Es inevitable hacer el paralelismo, sí. Bueno, en ese contexto aparece Urquiza, gobernador de Entre Ríos. Se levanta contra Rosas en 1851. Gandía aclara que no era tanto contra Rosas persona, sino contra el sistema porteño que él representaba. El sistema que impedía organizar el país con una constitución. Exacto. Después de Caseros, Urquiza convoca un congreso en Santa Fe. Y ahí, lógicamente, en Buenos Aires se prenden todas las luces de alarma. Ven amenazados sus privilegios, puerto, rentas. Y ahí se da esa alianza curiosa que menciona Gandía, rosistas y antirrosistas porteños, juntos para salvar a la ciudad, digamos, para mantener el control. El Acuerdo de San Nicolás, mayo de 1852, le daba poderes enormes a Urquiza para organizar el país. Poderes extraordinarios, sí. Y Mitre, diputado porteño en ese momento, se opone fuerte. Ahí se produce un choque directo. Urquiza con todo el poder versus Mitre defendiendo los intereses de Buenos Aires. Vicente Fidel López defendió el acuerdo, pero otros, como Vélez Sarsfield, que era cordobés, paradójicamente, lo atacaron. Gandía insiste, no era solo una disputa por la libertad, se jugaba la integridad, la riqueza, el poder de Buenos Aires. Mitre hasta propuso una ley alternativa. Buenos Aires se sumaba a la organización, se nacionalizaba la aduana, se sacaban las aduanas interiores, Buenos Aires ponía plata para empezar. Gandía cree que si eso se aceptaba, se hubieran evitado años de lucha. Pero no pasó. La legislatura porteña rechazó el Acuerdo de San Nicolás, y Urquiza reaccionó, con todo. Intervino militarmente Buenos Aires, disolvió la legislatura, lo metió preso a Mitre y a otros opositores. Impidió discutir la ley alternativa. Puso un gobierno provisional amigo. Gandía lo llama directamente golpe de Estado. Y dice que ese fue el inicio de la larga lucha de esa década. Describe el poder de Urquiza en ese momento como una dictadura, mucho más fuerte que la de Rosas. Tremendo. Cuando Urquiza se va a Santa Fe para el Congreso Constituyente, ¡pum!, estalla la revolución del 11 de septiembre de 1852 en Buenos Aires. Reafirmando la autonomía porteña. El manifiesto es clarísimo. Nuestro gobierno, nuestra asamblea, nuestras rentas, de todo se nos había despojado. Querían todo de vuelta. Y Urquiza, para salvar el Congreso Constituyente que ya estaba en marcha, invita a Buenos Aires a separarse momentáneamente. Y ahí se arma esa situación institucional única, ¿no? Por un lado, la Confederación Argentina, las 13 provincias, con la Constitución del 53. Representativa, republicana, federal, pero con un ejecutivo fuerte, pensado para Urquiza. Capital provisoria en Paraná. Y por otro lado, el Estado de Buenos Aires separado, con su propia Constitución Provincial de 1854, hecha a medida para cuidar su autonomía y sobre todo su caja. Alberdi, desde afuera, la criticó durísimo. Decía que era la prueba del porteñismo heredero de Rosas, exclusivista. Lo curioso es que Mitre, aunque defendía la autonomía porteña frente a Urquiza, también se opuso a esa Constitución Provincial del 54. ¿Por qué? Por argumentos jurídicos. Decía que la Asamblea porteña no era constituyente originaria,
que no podía legislar sobre soberanía nacional o ciudadanía. Pero bueno, perdió esa pulsada. Quedó en minoría. Y pensando en esa alianza de rosistas y antirrosistas porteños para defender la plata de la provincia, nos recuerda algo de hoy. Esas alianzas políticas donde la ideología parece quedar atrás de los intereses de poder o económicos. Otra pregunta para pensar. Son patrones que a veces parecen repetirse, ¿no? La década del 50 siguió así. División, tensión. La Confederación con Urquiza y después Derqui, tratando de ahogar económicamente a Buenos Aires con derechos diferenciales en sus puertos. Rosario empezó a crecer ahí. Mientras Buenos Aires resistía, controlando la aduana principal. Hubo conflictos, como uno feo en San Juan con Benavides. Hasta que estalla la guerra de nuevo. Urquiza le gana a Mitre en Cepeda, 1859. Aunque Gandía dice que Mitre retiró bien su ejército. Urquiza llega otra vez a San José de Flores. Parecía que se imponía por la fuerza, pero interviene Francisco Solano López, el paraguayo, y se llega a otro pacto. El Pacto de San José de Flores, noviembre de 1859. Buenos Aires se declara parte de la Confederación. Pero con un agregado clave. Sí, con el derecho a proponer reformas a la Constitución Nacional del 53. Hubo abrazos entre Urquiza y Mitre. Parecía la paz definitiva. Se veía la luz al final del túnel. Se convoca a la Convención Revisora en Buenos Aires en 1860. Mitre es figura clave ahí, redactando reformas. La más importante, el artículo 3. El de la capital federal. Claro. La del 53 decía: Buenos Aires es la capital. La reforma dice, la capital la elige el Congreso, pero previa cesión del territorio por la provincia. O sea, Buenos Aires no sería capital si no quería. Una garantía fundamental para Buenos Aires. La Convención Nacional en Santa Fe acepta las reformas. Ahora sí, parecía todo encaminado. Elecciones. Derqui presidente, Mitre gobernador de Buenos Aires, Urquiza de Entre Ríos. Gandía hasta menciona una iniciación masónica conjunta. Derqui, Urquiza, Mitre, Sarmiento, como símbolo de unidad. Pero agrega, con ironía, la política fue más fuerte que la masonería. Y sí, la paz duró poco. Nuevas tensiones, un lío bárbaro en San Juan, matan al gobernador Virasoro. Derqui interviene con el general Sá. Y terminan fusilando al líder opositor, Aberastain, un escándalo que tensó todo entre Derqui y Mitre. Urquiza desconfiaba de Mitre y del círculo porteño heredero de Rosas, y Derqui le escribía a Mitre alertándolo sobre los que intrigaban cerca de Urquiza. Un clima pésimo. El quiebre final. 1861. El Congreso en Paraná rechaza los diplomas de los diputados de Buenos Aires. El argumento era formal, que se eligieron con ley provincial, no nacional, aunque a los senadores sí los aceptaron. Pero por solidaridad se van todos, los porteños. La ruptura es total. Otra vez a prepararse para la guerra. Y llega Pavón, 17 de septiembre de 1861. El choque decisivo. Y ahí gana Mitre. Urquiza se retira a Entre Ríos. Una retirada que siempre generó polémica, traición de Derqui, pacto masónico. Gandía pide pruebas, no se juega por ninguna teoría. Se queda con los hechos. Derqui renuncia, el gobierno nacional queda acéfalo. Y los porteños más duros le dicen a Mitre, disolve todo. Nueva constitución. Y acá viene el punto que Gandía resalta muchísimo. El momento clave de Mitre, según él. Exacto. Mitre se opone a declarar caduca la Constitución Nacional. Dice que es el único vínculo moral que queda. Su lema: nacionalidad, constitución, libertad. Impide un nuevo proceso constituyente y salva la Constitución del 53 con las reformas del 60 como base para reorganizar el país. Para Gandía, esa fue la salvación de la República. Un hecho que, dice, la historia posterior no le reconoció del todo. Una decisión pragmática y fundamental en ese momento de caos. Con esa constitución salvada, Mitre es electo presidente en 1862 con Marcos Paz. Ahí sí, la nación se empieza a organizar bajo una sola ley. Impulsa los ferrocarriles como factor de unidad. La frase es genial. Donde avanzaban las locomotoras, retrocedían los caudillos. Aunque siguieron los levantamientos federales, ¿no? El Chacho Peñalosa. Sí, la pacificación llevó tiempo, pero Gandía ve a los ferrocarriles como un monumento de Mitre, esenciales para romper el aislamiento, mover el comercio, la cultura, dar unidad de verdad al país. Llegamos a un tema terrible: la Guerra del Paraguay, 1865-1870. Gandía se esfuerza en refutar lo que llama
calumnias y fábulas sobre las causas. Sobre todo las que culpan a Mitre directamente. Explica la Guerra Civil Uruguaya, blancos contra colorados. Dice que Mitre intentó ser neutral, que no apoyó a Flores, el colorado, que fueron los blancos los que buscaron a Solano López. Y que convencieron a López de que Mitre quería reconstruir el virreinato y que él, López, tenía que frenarlo. Incluso armar una república monumental con Entre Ríos, Corrientes y Uruguay. Parece que López se sintió ignorado en mediaciones y buscó la guerra. Atacó un buque brasileño e invadió Mato Grosso. Y después pidió permiso a Mitre para cruzar Corrientes y atacar Brasil. Mitre se negó, obvio, era declarar la guerra a Brasil. Y entonces López ataca Corrientes en abril de 1865. Eso genera una indignación total acá. Y ahí se firma la Triple Alianza: Argentina, Brasil y el Uruguay Colorado contra López, aclarando que no era contra el pueblo paraguayo. Gandía entonces lo exculpa a Mitre de causar la guerra, descarta lo de las influencias británicas, menciona la dureza terrible de la guerra, la valentía paraguaya. Y la traición interna de Felipe Varela, ¿no? Luchando contra Mitre al grito de «Muera Mitre y viva el Paraguay». Tremendo. Sí, menciona batallas como Tuyutí, Curupaití, el final trágico de López. Un capítulo oscuro. Muy oscuro. Pero a pesar de la presidencia, la guerra, Mitre nunca dejó los libros. Gandía dice que creó una República de las Letras. Se carteaba con eruditos de todos lados. Era orador, numismático, geógrafo, lingüista, bibliófilo, historiador y siempre una figura de consulta política, hasta para los enemigos. Tuvo polémicas famosas. Con Saldías por Rosas, con Alberdi por la guerra del Paraguay. Lo acusó de traidor. Vivió pobremente después de la presidencia. La casa, el actual Museo Mitre, la compraron por suscripción pública. Prefirió escribir sobre Belgrano y San Martín antes que sobre la Guerra del Paraguay, que era muy reciente y divisiva. Apoyó la federalización de Buenos Aires, idea de Alberdi que concretaron Avellaneda y Roca. Fundó la Junta de Historia y Numismática, hoy Academia Nacional de la Historia. Y hasta lideró una revolución en 1874 contra un fraude electoral, y fue preso por eso. La descripción que hace Gandía es de una figura enorme. Militar, estadista, historiador, poeta. Y uno piensa, ¿no? ¿Cuánto valoramos hoy perfiles así de amplios en nuestros líderes? ¿Existen figuras comparables? Es otra reflexión que surge. Sí, una figura polifacética como pocas. Gandía cierra con una valoración altísima. Lo ve como síntesis de lo más puro, genuino y sincero de la argentinidad de su tiempo. Un maestro de los argentinos. Cree que todas sus facetas debían inspirar a las futuras generaciones. Es una mirada, claro, de profunda admiración. Y nos deja pensando en lo complejo que es juzgar a estas figuras fundacionales, ¿no? Totalmente. Un personaje y una época que siguen generando debate y análisis. Esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando en otro encuentro Crónicas del siglo pasado, siempre presentadas por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.